cartel de la salud. Este es el expediente del cartel de la salud en Senasa, una trama de corrupción que involucra desde botellas de whisky de 100,000 pesos. Escuchen esto. Oh, fresco. ¿Estás leyendo bien? ¿No es el teléfono cero, Osvaldo? No, botellas de whisky de hasta 100,000 pesos. Botellas de whisky. Y existe? telemedicina, así es, telemedicina ficticia. Es el tipo de cuestiones que están involucradas en este caso. Esto que pasa también llega hasta la manipulación contable de un déficit de 19,000 millones para ocultar la quiebra técnica de la institución. A continuación les desglosamos la identidad de los roles de los protagonistas en este caso. Estos son los implicados claves, quienes según el Ministerio Público orquestan uno de los desfalcos más sofisticados y crueles contra el patrimonio público. Yo diría que más que sofisticado es abusivo, punto, porque ha sido sumamente abusivo lo que ha pasado. La sofisticación debió durarle 20 o 30 años y era tan sofisticado, ¿verdad? Exacto. Correcto. Parece que en algún momento la sofisticación se le fue por la borda. Ahora duró 5 años. Aquí les hablo. Cinti Acosta Ascensión jugó un papel fundamental como empresa corruptora del entramado, ¿verdad? En el entramado, utilizando su empresa NutriMed, eso es NutriMed Marine Alvarado SRL y NutriMed Cash, Nutrición y Medicina SRL, para estafar al Estado y canalizar pagos millonarios de sobornos a la dirección de Senasa. Aquí vuelven los sobornos, señores, sobornos y sobornados. Aquí les doy como número 1 la aparición de negocios mediante el tráfico de influencias. Escuchen esto. Infiltración en junio 2020. Antes de que Santiago Jacín asumiera el cargo, se reunió con él para proponer proyectos. Posteriormente, contactó a los doctores Richard Marín y Milagros Almonte, fundadores de NutriMed, ofreciéndoles sus contratos para lograr la aprobación de un programa de Senasa a cambio de que le concedieran el 50% de las acciones de la empresa y el 40% del ingreso bruto del programa. Sigan viendo, señores, sigan anotando. Esto los restantes a los doctores. Esto es lo que le iban a devolver, ¿verdad? Convirtiéndose en una única propietaria y cambiando de nombre de la empresa de NutriMed a Cash, ¿verdad? De NutriMed Cash. Segundo, el pago masivo de sobornos. El esquema del 30%. Acosta Ascensión acordó con Santiago Jacín entregar el 30% de todo lo facturado por su empresa Senasa a cambio de mantener el contacto del programa de alimentación para adultos mayores. El monto total, señores, se estima de que se entregó más de 1.165 millones. Escuchen esto, se los leo ahora. Eso fue el número, ahora ver el texto para que ustedes vean que así que dice 1.165 millones de pesos en sobornos. 1.165 es la información que tenemos aquí. Está, si ten números y en letras. Se lo voltearon. Fred, él tiene una data como que él estaba ahí, como que era el más expediente. Él lo tiene el expediente. Entonces, escuchen esto, cuando Ortiz fue investigado en el caso Calamar, Cinti Acosta comenzó a entregar el dinero en efectivo directamente a Germán Robles, consultor jurídico. Le entregó dinero en efectivo directamente, como les dije, personalmente, más de 536 millones en efectivo en lugares como su residencia y oficinas. Número 3, ejecución de un programa fraudulento. Aquí es cuando decimos cómo Freddy decía como esto tiene varias aristas y que no era un solo esquema de corrupción que estaba involucrado ahí. Lo tercero es esto, la ejecución de programa fraudulento sin aval técnico. Gestionaba el programa de nutrición que consistía en la entrega de suplementos como Revidox y Sarcodin. La investigación reveló que estos, y aquí les sigo con el dato, reveló que estos productos tenían registro sanitario al momento de la firma del contrato. Escuchen esto, y el programa carecía de evaluaciones de impacto real en la salud para los ancianos. Eso es, cojan ahí lo que sea, a ver lo que sale. Porque nos interesa conseguir ese dinero, no importa el resultado o efectos secundarios que vayan a tener los pacientes envejecientes.
sea que esto no es solo un abuso económico, es un abuso contra la humanidad, contra gente anciana, contra gente desvalida que tienen incapacidades, que necesitan más que nadie la inclusión y la protección del Estado, y están abusando de esa gente. Mira aquí. Este es nuestro guión de ayer. Sí. 1630. 1635. Bueno, ahí la producción que revisa. Entonces, No es producción, es que están El expediente dice 1135. es rebajando que van, pues. eso es como el cuento que dijimos ayer. Empezaron en 41.000. Ahorita dicen, ¿qué tú Están vas a 15 hacer mil. Bueno, con esos 2 gramitos? 2 gramos. Así es, miren, el número 4 es la corrupción de funcionarios. Escuchen esto, señores. Además de los pagos a la estructura principal, esto mantenía contentos a los gerentes claves con dádivas. Esto es un manual, señores, para la gente que quiere hacer corrupción. Miren Sí, cómo le da exacto. tanto allí, le da tanto. Esto fue Una escuela, cosa. es una escuela. Los siguientes regalos de lujo. Se enviaba al gerente de salud, Francisco Iván Minaya, botellas de whisky valoradas en 100,000 pesos. Cada una de las canastas Pero con diablo, artículos lujosos. Así es, para asegurar tanto el trato preferencial y evitar fiscalizaciones. Número 5, calificación jurídica. El Ministerio Público la imputa por asociación. Vamos a ver aquí, se me puso bruto el teléfono. Por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno activo y lavado de activos. Nelson Valdes Burgos tiene información que compartir con nosotros sobre Ramón Alan, bueno, ese mismo apellido, Spiegler Mateo. Fíjate, se me atragantó la garganta. Y yo tomando whisky malo. Escuchen esto. Ramón Alan Tú sabes los extraviejos que se compran con 100,000 pesos. Señores, somos pobres todos. Hemos tomado whisky malo todos. Ramón Alan Spiegler Mateo, ahí vamos con él. Es identificado en el expediente como el gerente y socio de la empresa Grupo Silrod, CRL, la cual utilizó para estafar al Estado Dominicano mediante la facturación de servicios médicos y de telemedicina ficticios. Sus acciones específicas y su rol en el entramado de corrupción fueron: 1. Socio del sobrino del director, Spiegler Mateo se asoció con Rafael Luis Martínez Jacín, sobrino del director ejecutivo de Senasa, Santiago Jacín. Juntos constituyeron la empresa Grupo Silrod, CRL, el 20 de agosto del año 2020, como dice Nicolás, pocos días después de la toma de posesión, aprovechando el vínculo familiar de su socio para obtener contratos privilegiados y un trato preferencial en la asignación de códigos de prestador. Para los que no lo entienden, es el registro de proveedores del Estado. ¿Qué más pasó? Ejecución del fraude. MyCare firmó contratos y adendas con Senasa en los meses desde junio hasta diciembre del año 2021 para implementar el programa MyCare o Mi Cuidado, supuestamente destinado al seguimiento de pacientes crónicos vía telemedicina. Sin embargo, las auditorías revelaron que este programa fue un vehículo, el canal, la herramienta, la flecha de core, el corazón del fraude. La facturación de los servicios fantasma. Ahora agárrense de la silla. El 100% de los afiliados contactados en las auditorías negaron haber recibido los servicios facturados por Silrod o conocer el centro médico del cual le estaban hablando. ¿Hasta ahí van? Ok, vamos ahora con las irregularidades médicas. Se detectaron en el expediente facturaciones absurdas como consultas de ginecología cobrado a hombres. Ofrézcame. Ahí fue que empezó la cosa a pero llamar la acá, atención. un Ayer hombre fue al en una ginecólogo, un hombre. Duplicidad de servicios y consultas consecutivas el mismo día con minutos de diferencia. Y si salí del ginecólogo y fui a verme tal médico y fui a verme con minutos, es decir, en un solo día yo tenía hasta 10 consultas. Aumento injustificado. Los montos autorizados a su empresa crecieron exponencialmente. 11.3 millones solamente en el año 2024, sin relación con la población atendida real. Apropiación de fondos a través de este esquema de facturación fraudulenta, solamente Spiegler Mateo y su socio se apropiaron aproximadamente de 15 millones de los fondos de Senasa. Ahora vamos a ver el tema de la estafa a los inversionistas. Además del fraude a Senasa, se le vincula una estafa privada contra el inversionista extranjero Emmanuel Chinwok, a quien prometieron una alianza joint venture para telemedicina utilizando la influencia de Santiago Jacín como garantía.
recibiendo $40,000 sin cumplir lo pactado. Con razón hay wiki de 100,000 pesos. Exacto. Calificación jurídica de este caso. El Ministerio Público lo acusa de ser el autor de asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Fue arrestado ya durante la operación y se le ocuparon dispositivos electrónicos marca Samsung. Hay un fallito, debió haber sido iPhone. Nicolás Sí, Castillo, bueno, eso hay que investigarlo, esa parte. lo de Samsung. Sí. Mira, Y de Dalí definitivamente dice el dicho que a lo que nada nos cuesta. Hagámosle fiesta, tío, macho. Y es lo que hemos visto aquí. Es terrible, de verdad. Un caso sin precedentes. Hay un nombre adicional que es Ada Ledesma Ubiera. ¿Quién es ella? Bueno, Ada Ledesma Ubiera es señalada en el expediente como una empresaria que a través de su empresa Lufarca SRL participó activamente en el esquema de corrupción. Ahí está la foto de la Angelita, ¿verdad? Actuando como suplidora privilegiada del SENASA y canalizando fondos ilícitos hacia funcionarios de la institución. Sus acciones y roles principales, según la solicitud de medida de coerción, fueron 1. Vínculo con Germán Robles y lavado de activos. Relación directa, mantenía una estrecha relación de amistad y negocios con el imputado Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico del SENASA, nada más y nada menos. También se habla de transferencias sospechosas. Dice que se detectaron múltiples transacciones financieras cruzadas entre su empresa Lufarca SRL y Germán Robles. Además, realizó transferencias a Alberto Félix, empleado de SENASA y persona de confianza de Robles, bajo conceptos como adelanto administrador, nada más y nada menos. 15% de comisión, cierre de negociaciones de socio y préstamos. Oye los conceptos. Se habla también de una triangulación con Flavor Hair. Su empresa recibió transferencias millonarias, aproximadamente 4 millones en junio de 2022. De Flavor Hair Food Parts, empresa del programa NutriSalud, sin que existiera una relación comercial justificada entre ambas. O sea que esta gente se pusieron bruto en todo este proceso. Lo que pasa es que yo entiendo, quizás al ellos estar operando con tanta impunidad, ¿verdad? Les hizo nublar la vista y cometer estos errores garrafales. Sí. Lo que esto sugiere una triangulación de fondos del esquema. También se habla de contratos irregulares y suministros sin fiscalización. Oye eso. 2 contratos millonarios a través de Lufarca SRL. Recibió pagos del SENASA por un monto superior a los 38,000 millones. Suministros del programa Cuida de Ti. Fue contratada para suplir dispositivos de movilidad asistida, sillas de ruedas, bastones, entre otras cosas, proteínas y pañales para el programa de adultos mayores. Estas adjudicaciones se tramitaban a través del comité de compras donde Germán Robles tenía influencias. El comité de compras también yo entiendo que debería estar siendo investigado aquí. Dice que se habla también de falta de auditoría. Dice que la investigación reveló que los pagos de Lufarca se manejaban directamente desde el área administrativa, sin pasar por los filtros de la gerencia de salud del SENASA. SENASA admitió que no contaba también con auditorías específicas para validar que Lufarca realmente entregara los suministros pagados. O sea que ni siquiera a ellos les interesaba confirmar, se le estaba pagando y ni siquiera confirmaban si se entregaban estos suministros. Ni su calidad o precio tampoco, que es otra cosa. Se habla de la poca calidad de estos productos, que tampoco, bueno, al final tampoco eran entregados. Infraestructura deficiente también se menciona. Testimonios indican que las instalaciones de Lufarca eran oficinas administrativas sin la infraestructura médica adecuada para los servicios que supuestamente prestaban.
se menciona una inspección a sus instalaciones que fue detenida por interferencia, claro, como no, de una supuesta asistente del presidente. Eso también tienen que investigarlo y entiendo que debe estar, como está en el expediente, también debe estar ya esa persona pues, dando explicaciones. Se habla de imputaciones y allanamientos, ¿verdad? En los allanamientos, durante estos, a su residencia en San Jerónimo, se ocuparon documentos financieros que evidenciaron pagos de comisiones a Alberto Félix y Germán Robles, así como dispositivos electrónicos. Cargos, se habla también de que el Ministerio Público la califica como autora de asociación de malhechores. Ese es el cargo por el cual a ella se le está imputando. Se habla, y soborno de activo también. Se habla de una red familiar. En estas operaciones también se vincula a su hija. Oye esto, o sea que fueron se sentían tan confiados que lo hicieron entre familias este fraude. Se habla de que ella vinculó a su hija, Noelia José Ledesma, quien figura relacionada con las operaciones de los Farca y las instalaciones financieras investigadas. O sea que este tema está que pica y se extiende. Yo entiendo que hay una investigación que no hay forma de que estas personas puedan salirse con las suyas. Nelson Enrique con Germán Sería Rafael bastante Robles indignante Quiñones. si sucede. Bueno, vámonos con Germán Rafael Robles Quiñones, quien se desempeñaba como consultor jurídico de SENASA. Escuchen bien ahora con atención. Fungía como el brazo legal y operativo de la estructura de corrupción, asegurando la apariencia de legalidad de los contratos fraudulentos y convirtiéndose él en el principal recaudador de los sobornos en la segunda etapa del esquema, y aquí va la historia. Según la solicitud de medida de coerción, sus funciones específicas y actos ilícitos fueron los siguientes: garante legal y manipulador de los contratos. Formó parte del Comité de Contrataciones Médicas creado al margen de la ley por Santiago Jacín. Desde allí imponía la aprobación de prestadores preferenciales y gestionaba todos los contratos fuera del procedimiento regular. Él se encargaba también de lo que era la aprobación de los proveedores. Por ende, gestionó personalmente la aprobación de empresas clave en el fraude, como fue la que mencionaba Nicolás Castillo, Flavor Hair Food Parts y NutriMed, que hablaba también Iván Yael, recomendándolas ante el comité a pesar de no cumplir con ninguna de los requisitos que se le pedían a estas compañías. Las falsas cancelaciones, también él era el encargado. Firmó comunicaciones como la cancelación del contrato de NutriMed en el año 2023, alegando vencimiento por orden de Jacín para ocultar que la cancelación real obedecía a auditorías de la CISARIL. El recaudador de sobornos, él era el cobrador. Le quitó el puesto a Roque y él era quien se encargaba de cobrar. Sustitución de intermediario. Cuando José Pablo Ortiz Giraldes fue investigado en el caso Calamar, Robles asumió íntegramente el rol del receptor de todos los pagos ilícitos del 30% que él cobraba de coima o que ellos cobraban de coima a los contratistas. En lo que es el manejo del efectivo, agárrense de la sillita, recibió personalmente más de 536 millones de pesos dominicanos en efectivo de manos de Cinti Acosta, NutriMed. Las entregas se realizaban en su residencia, vivía en un departamento grande, o su oficina de SENASA, o en la oficina del contratista. No tenía problemas para llevar la funda negra. Presión para pagos. Ejercía presión sobre el gerente financiero Jaime Licaraic para agilizar los pagos a empresas específicas como Kersun y Del Este, asegurando así el flujo de dinero para los sobornos. En lo que se refiere al lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ahí viene lo duro. Utilizó todos los esquemas más complejos para ocultar el dinero obtenido de la corrupción utilizando su conocimiento como abogado. Ejemplo, ocultamiento del penthouse de lujo. Adquirió el penthouse PHA 18 en la Torre Arpel por el simbólico precio de $790,098.86, aproximadamente 44.6 millones de pesos,
Para no figurar como dueño, utilizó a la empresa Proyecto LC SRL de Rafael Polanco como testaferro y simuló un contrato de alquiler a nombre de su esposa Yohaira Sadid Brenes, aunque nunca pagó alquiler. La triangulación de los fondos, ¿cómo se hizo? Recibió múltiples depósitos y transferencias millonarias de Alberto Félix, un empleado de Senasa que actuaba como intermediario, y de la empresa Lufarca, propiedad de Ada Ledesma, con la cual tenía vínculos cercanos. ¿Cómo se hacía la venta de lo que tenía que ver con bienes de lujo? Bueno, un solo caso se documentó, por ejemplo, que vendió un reloj Rolex Sky Delaware por $20,400 a Eric Daniel O'Reilly, recibiendo pagos bajo conceptos falsos como compras de obras de arte. Un genio. Vínculos con Lufarca. Mantenía una relación estrecha con la imputada Ada Ledesma y su empresa, de nuevo, Lufarca, la cual recibió contratos por más de 38 millones de pesos. Se detectaron entre ellas transferencias cruzadas y pago de Lufarca que terminaban beneficiando a Robles. El Ministerio Público lo califica a este señor como autor de la coalición de funcionarios, prevaricación, acción de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos. Iván Yael. Así es, miren. Ahora seguimos con Gustavo Enrique Mesina Cruz. Este se desempeñaba como gerente financiero de Senasa. Es señalado en el expediente como el artífice del fraude contable y financiero que permitió ocultar desfalco millonario en la institución. Así que una ficha importante. Su función principal dentro del entramado, según el Ministerio Público, consistió en adulterar estados financieros y manipular los registros de deuda para simular solvencia ante los organismos reguladores. A continuación les detallamos las acciones específicas. Primero, manipulación de el registro de declaraciones, es la palabra, es lo que significa. Reclamaciones médicas pendientes de pago, falsificación de los montos, instruía cerrar el BODAO, como les dije, los montos predeterminados, por ejemplo, por debajo de 6 millones, para ocultar las pérdidas reales, sustracción de deudas. Esto para lograr que estos cierres falsos pasaran como un chinazo, como dice un amigo mío. Ordenaba asegurar valores irrisorios como de 10, aquí dice 10, bueno, hay un número raro aquí con asteriscos, pero ponía números irrisorios que no eran los reales, ponía como 10 en vez de 90, por ejemplo. Y autorizaciones a hospitales de emergencias que en realidad costaban millones, creando un subregistro masivo de la deuda, ocultando también el déficit. Estas maniobras buscaban esconder un déficit real que superaba a los 19 mil millones. Anoten, señores, 19 mil millones. Esto es ocultando todo esto y evitar la situación financiera que se viera catastrófica ante la CISALRIL. 2. Instrumentación de personal técnico, instrumentalización del personal técnico. No actuaba solo, sino que coaccionaba y dirigía a los sobornados para ejecutar fraudes en los sistemas tecnológicos, órdenes directas, impartir instrucciones verbales vía Microsoft Teams a empresas, empleadas más bien, bajo su mando, como a Rosana Enríquez Ogando y a Luz Nelagni Peguero, para que realizaran ajustes manuales, cambiaban estatus de organizaciones y borraban datos, señores. ¿Y qué fue lo que pasó aquí, Freddy? ¿Se volvieron locos? De todo. Cosa más grande, caballero. Yo me imagino que... Intento de encubrimiento, sí. Cuando se vio investigado, intentó obligar a la coordinadora de cuentas contables, Jamie Cristina Guerrero, a firmar una declaración jurada falsa, donde ella debía negar haber recibido órdenes de manipular la contabilidad, documento que ella se negó a firmar. 3. Impacto de las reservas técnicas. Sus manipulaciones afectaron directamente a las reservas técnicas, el ahorro obligatorio de la aseguradora, generando un subregistro que comprometía la capacidad de la institución para pagar los préstamos a los prestadores más bien de salud y cumplir con la ley. Número 4, enriquecimiento ilícito, bienes ocupados. Durante su gestión, Mesina ocultó bienes de lujo que no corresponden con sus ingresos formales. En los allanamientos se registraron y se identificaron un vehículo BMW X5 X-Drive 40i, del año 2020, color negro, una Chevrolet Tahoe High Country del año 2023, un buggy con
Maverick Turbo R del año 2020, adquirido recientemente en septiembre de 2024. Certificados de títulos de propiedades y liquidaciones de cuentas por sumas millonarias en cooperación de la institución, en la cooperación de la institución, la cooperativa de la institución. Certificados, ya le mencioné eso. Finalmente, Nelson tiene datos que entregarnos sobre Francisco Iván Minaya Pérez. Muchas gracias, Iván. Vámonos con él. Francisco Iván Minaya Pérez se desempeñaba, para que ustedes lo sepan, como gerente de salud en esta institución de SENASA y es acusado de ser una pieza operativa, escuchen esto, fundamental dentro del ecosistema y esquema de corrupción, encargándose él personalmente de manipular todos los procesos técnicos y médicos para justificar el desvío de los fondos. Según el expediente, sus acciones principales fueron las siguientes. Operador del Comité de Contrataciones Médicas, y llega al Minaya, formaba parte del Círculo de Confianza de Santiago Jacín y fue integrante clave del comité creado al margen de la ley para asignar los contratos a dedo. En lo que se refiere a la manipulación de aprobaciones, dirigía la reunión y validaba la contratación de prestadores de servicios de salud o PSS que no cumplían con los requisitos técnicos o legales, sin habilitación en algunos casos o infraestructura, basándose simplemente en criterios políticos o por el pago del soborno que iban a recibir. En cuanto a lo que se refiere a la homologación de los acuerdos, su rol era dar apariencia de legalidad técnica a decisiones que ya habían sido pactadas por intereses económicos corruptos. Fue él el facilitador de pagos fraudulentos en los casos de Nutrimed y Flavor Health como gerente de salud. Era además el responsable de fiscalizar que los servicios contratados se prestaran realmente. Sin embargo, se le acusa de solicitar pagos sin soporte. Tramitaba y solicitaba los pagos millonarios para la empresa Nutrimed de Cinti Acosta, a pesar de que ésta no cumplía con ninguna de las obligaciones contractuales para realizar analíticas de seguimiento, por ejemplo, como el caso de los ancianos. En lo que se refiere a la defensa del fraude, a pesar de las advertencias que hacía la CISARIL sobre la falta de sustento médico, Minaya defendió por escrito en la continuidad de los programas Nutrimed y Flavorhead, alegando falsamente que aportaba a la salud de los afiliados cuando el objetivo real siempre fue mantener vivo el flujo de los sobornos y las coimas. La recepción de los sobornos o las dádivas a cambio de garantizar un trato privilegiado a la empresa Nutrimed, agilizar sus procesos internos y evitar glosas, descuentos por irregularidades, Minaya recibía beneficios directos. Regalos de lujo que se documentan que recibía. Botellas de whisky, como ya había dicho Iván Yael, que yo no sabía que existían, de 100,000 pesos cada una. Pero así no, como, ¿qué pasó? Deberían decir la marca. No, porque es un abuso para ti y para mí, criado en barrio. Tú sabes Así como los canastas, extras viejos que se compran con 100,000 pesos. Se llena este estudio. Adelante. así como canastas de artículos lujosos enviadas por Cintia Acosta. Contrataciones irregulares en Pharmacar y del Este. Pharmacar fue actor directo en la contratación irregular de esta empresa, violando la ley 340-06 de compra y contrataciones. Emitió comunicaciones delegando facultades indelegables de SENASA, cómo autorizar pagos a farmacias a esta empresa privada. Y seguimos, en el caso de Del Este, promovió directamente la aprobación del Código de Prestador para Servicios Médicos del Este, otra empresa del esquema de sobornos. En cuanto a lo que se refiere en el intento, escuchen esto, el intento de desfalco a las reservas técnicas, hacia el final ya de la gestión, escuchen lo que hizo este león. Intentó cancelar las inversiones de reservas técnicas, que es, entre paréntesis, el ahorro obligatorio para garantizar la solvencia de la aseguradora, para utilizarlas en pago a prestadores de servicios de salud, una acción que violaba las regulaciones financieras y ponía además en riesgo, y puso además en riesgo la estabilidad de la institución. ¿Qué bienes se ocuparon? Durante el allanamiento se le ocupó un vehículo Lincoln Navigator, año 2019, color azul, además como una pistola marca Taurus y diversos dispositivos electrónicos. Eso que acabamos de hacer hasta el momento, de leerle un poquito solamente de lo que fue el expediente de la Procuraduría General de la República, es para darles a ustedes, a nuestra audiencia querida, tanto en República Dominicana como a la diáspora que vive en los Estados Unidos y a todos los que nos siguen en América Latina,
para que vieran, distinto a la ingenuidad, a la estupidez, a la ignorancia de mi parte, de creer que a veces las personas cuando entran en la política lo hacen por vocación de servicio. Hoy me bautizo como ingenuo e ignorante al respecto, pero además vemos algo aún más cruel, más despiadado. Las personas del Partido Revolucionario Moderno nos han dado algo nuevo en la República Dominicana. Nos han enseñado a niños, adolescentes y adultos y a jóvenes qué es y cómo se hace una estructura de corrupción que pudo mantenerse en silencio durante 5 años. Sí, yo no sé por qué le pusieron la operación Cobra, si la Cobra emite un sonido cuando está cerca tuyo, Iván. Miren, nosotros tenemos, yo entiendo cómo Nelson se siente, porque al igual que Nelson, yo pasé un tiempo de mi vida con la ilusión de que las cosas podían cambiar y que hay cierto nivel de honestidad y que la gente tiene intención de hacer las cosas correctamente y que a veces algunos fallan. Pero este tipo de acciones, este tipo de cuestiones nos lleva a nosotros a pensar que lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en otras naciones también nos hace perder fe en la humanidad misma. ¿Y esto por qué? Porque vemos cómo está bien, se estaban llevando una cuestión de educación, que el 4% le estaban sacando, vendiendo libros falsos, libros que no servían y muchas cosas más. Pero jugar con la salud de una población, tienes que ser muy maldito, población envejeciente. Tienes que ser muy maldito. Entonces es que uno dice, la gente de fe, que esto se va a acabar. El mundo tiene que acabarse, porque este nivel de maldad es un asunto sin precedentes que nosotros nunca habíamos experimentado. Freddy, disculpa, y Nicolás Sí. lo acaba de decir, que creo que en algunos casos, Nicolás, tú lo habías dicho, Iván, que ni siquiera entregaban el producto. No, ni siquiera. No, Y no. en el caso de una empresa que Y mencionó cuando Nico, entregaban era de algo muy era de mala mala calidad. calidad, exacto. Sí. Miren, sobre esto, a las 8 de la mañana nosotros vamos a seguir hablando del tema de las cabecillas. Ahora es el momento de nosotros enfatizar con nuestro comentario, que sé que Freddy, con tanto que ha hurgado ya sobre esto, tiene opiniones importantes. Yo quiero terminar con la mía y paso con Freddy. Miren, el nivel de abuso, no sé si en la corte, quién era que decía, el robicidio, Freddy. El robicidio. Tres Patines. Tres Patines. El robicidio que se ha cometido. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Así es. Entonces, el robicidio que aquí se está cometiendo hace que cualquier... Llame a los implicados en este robicidio. que si yo cuento, nananina, aquí como te lo digo. Esto es para relajar la noticia porque es sumamente frustrante y serio lo que estamos hablando. Esto de ver cómo, y no quiero solo que se queden en que es un gobierno blanco, que siempre que los blancos llegan hace un desastre. Recuerdan a Hipólito con Baníter, que Freddy escribió sobre eso. Y ahora está el presidente Abinader, que aunque Abinader tiene, como no sé si fue Nelson que dijo, se baña con algo que a él se le pegan pocas cosas, es difícil que a nuestro presidente, que lo apreciamos y lo queremos mucho, es difícil que él no salga con cierta mancha de esta situación, aunque él ha tirado a gente para adelante. Pero miren, Nelson habla y menciona de cómo le cree ingenuamente que la política, que algunos políticos serán honestos. Puede que haya algunos, pero lo que se ha demostrado a través de las décadas en este país es que no hay en quién creer. No hay en quién creer, parece que es un gen maldito que tenemos en la sangre que nos lleva a ser corruptos en todas las instancias. Desde la frontera y en Pedernales y en Dajabón y en Elías Piña, dejando pasar haitianos ilegales vendidos en nuestra patria, hasta la otra punta de la isla, hasta la cúspide más alta de las entidades gubernamentales. Tener el Sistema Nacional de Salud copado y corrupto, tener el Congreso con gente que han sido presos por narcotráfico. ¿Y en qué país que estamos, señores? Terrible. Aguas vivas. Bueno, realmente ha dicho Camacho, que es procurador general, Wilson Camacho. procurador adjunto, era la palabra que no me aparecía, que fue director de la PECA durante muchos años, algunos años, en la gestión de Luis Abinader. Ha dicho Camacho que es uno de los fraudes más crueles que se ha hecho en la República Dominicana. Y cuando habla de crueles, se refiere al hecho de que usted le está quitando la medicina a un enfermo tal vez terminado, un enfermo de enfermedades catastróficas, y entonces usted sabe lo desesperante que es para una persona en estas condiciones
que no aparezca su medicina, que no aparezca el alivio que le calma la vida, que le podría sacar de la enfermedad. Y entonces es, como dice Camacho, Wilson Camacho, es uno de los robos, de los crímenes, de los actos de corrupción más deslenables que uno pueda presentar, porque además de robarse el dinero del Estado, le robaban a personas muriéndose, a personas enfermas, a personas mayores de edad. Entonces hay un problema de sensibilidad. Oye, ¿a quién estás dejando sin ese dinerito que se necesita? En las ARS, los sistemas de seguros, siempre tienen una cantidad de demanda muy superior a lo que son las ofertas que se pueden ofrecer. Y sin embargo, si el dinerito que circula en ese ecosistema se lo succionan 2 o 3 ladrones, gente sin moral, pues entonces estamos ante una situación de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad. Totalmente. Entonces, ¿cuáles son las partes que uno se queda sorprendido? Bueno, hay demasiados números extraviados. Iván leía ahorita, ahora he comprobado en nuestros guiones, esta plataforma tiene denunciado que fueron 1.621 millones que dio el señor Reed para el señor Hassin en pagos en efectivo, 1.631 millones de pesos. Yo hasta estos tiempos que han empezado a salir los expedientes de corrupción, nunca había oído hablar de 1.000 millones. Siempre que se robó 14 millones, 28, 13, 19, pero no veíamos esas cantidades. Están devolviendo 6.000 millones de pesos para... Es más, ustedes saben cuál es la novedad de este proceso. De este proceso que estamos viviendo ahora, del fraude a Senasa. La novedad es que ahora hay más gente declarando y haciendo acuerdo con la Procuraduría. Hay más gente que implicados. Wow. Casi todos los implicados están negociando. Pero han tenido que darle para que se callen, porque todo el mundo está diciendo todo y comprometiendo. El mismo señor Reed dijo, bueno, yo va a tirar para adelante al señor Hassin. Entonces, ¿qué pasa? El señor Reed es prácticamente el segundo al mando de este conglomerado. ¿Por qué? Siempre que hay un soborno, hay un sobornador. Y es delito usted recibir un soborno, pero es delito usted otorgar un soborno. Si usted lo están extorsionando y usted lo están chantajeando, vaya a la justicia y pronuncie. Ah, no, que es que me estaba chantajeando. Es verdad que existe el chantaje y la extorsión. Ah, no, si tú quieres ese contrato, yo te pago si tú me das el 30%. El 35% estaban pidiendo, señores. 35%. Y entonces, dice el señor Reed que tenía que llevar a Hassin el 35% de lo que le pagaran en bruto. Quiere decir que hay libre de impuestos, de ITEVI. No, yo te estoy pagando 100 millones, dame 35 millones para atrás, porque el problema de impuestos y de costos operativos y esas cosas, encárgate tú, yo no tengo que ver con eso. Además de quitarle el 35%, también usted tiene que correr con todos los gastos de la operación. Y entonces estamos hablando de una situación que eso te lleva a más del 50%, en términos objetivos, usted está pagando más del 50% de sus ingresos en una entidad cualquiera. Y estaban recibiendo contratos con pagos fijos de 65 millones de pesos. Gente que estaban contratadas para un punto de salud, que es la salud primaria, la de atención primaria. Uh-huh. Ahí había 10.000 ciudadanos que tenían que ir pero resulta, usted tenía que instalar 18 centros de salud. No había centros de salud. Wow. Había 2 maltrechos y sin servicio y sin atención. Wow. Entonces, la situación es muy difícil. Ahora, ¿cuál es el tema más importante? El señor Santiago Hassin era el presidente del sector externo del gobierno pasado y uno se pregunta, ¿hasta dónde el señor Hassin no usó
recursos del robo que venían cometiendo del Estado mismo para la campaña electoral. ¿Hasta dónde no dijo él, bueno, como yo estoy sustentando la campaña, déjame yo buscármela por aquí, por este lado? Hay que ver ahorita los temas más trascendentes con los verdaderos cabezas pero hay más gente. Yo le voy a hacer un dato que no aparece ahí. Hay gente que empezó a colaborar con el Ministerio Público desde muy temprano y no fueron encausados, aun cuando tienen una altísima responsabilidad, pero le están dando todos los datos de todo lo que hacía el señor Jacín y el resto del andamiaje, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, ¿qué hace un consultor jurídico dirigiendo una urdimbre de esta naturaleza, en el sentido de que el abogado te hace los contratos y las cosas, pero el financiero, el administrativo, el de contabilidad, son los que tienen el manejo económico como para poder hacer los acuerdos y dar garantía de que se van a hacer los pagos? Pero el abogado, como que el abogado está en una oficina jurídica para los contratos que se pudieran hacer. Sobre ese dato que das, es la delación premiada. Gente que habló adelante y por esa razón lo han involucrado en el tema. Nelson tiene que opinar y luego Nicolás. Yo creo que ya ustedes nos escucharon a todos hablar de un poquito de lo que se trata el caso. Quiero poner un dedo más en la herida que sentimos todos hoy en la República Dominicana. ¿Saben cuántos hospitales hubiésemos podido hacer con el dinero que se robaron estos criminales? 10 hospitales de última generación de lo que existen como el Mount Sinai en los Estados Unidos. Pequeños hospitales o micro hospitales pudimos haber hecho 20. Pero ahora escuchen esto. En un país tan pobre como el nuestro, con el dinero que se robaron ellos, pudimos haber construido 200 centros de atención primaria, o CAP, en la República Dominicana. 200 centros de atención primaria. Pudimos haber tenido 10 hospitales psiquiátricos de última generación, o 20 hospitales, dependiendo con quién hubiésemos hecho el acuerdo, sin comisión corrupta. Y hago esa observación, y paso con Nicolás. Nosotros, el dominicano, hay una palabra, y yo invito a todos a que lean mi libro, El hombre que sobrevivió a sí mismo, que es una parte de mi historia. Es cuando tú en la vida pues dices basta a quien abusa de ti. Se acabó. Esa persona que tú estás de alguna manera acostumbrado a hacerle daño, que en el caso nuestro es la población completa, somos nosotros los dominicanos que tenemos que decir basta. Yo no quiero, por ejemplo, escuchar un tono de voz de un político que sepa que me va a hablar una mentira. Yo estoy oficialmente harto. Y eso lo ha dicho 20 veces Nicolás. ¿Qué quieren? ¿Un Nepal? Lo hemos hablado 20.000 veces eso. Y seguimos viendo a políticos que es como si no prendieran la televisión y vieran lo que dice la gente en la calle. Yo estoy harto oficialmente. Lo que pasa es que tengo varias cosas. Yo sufro un poquito de temas del corazón. Ya me agarró con menos energía a los 53 años. Y no tengo el dinero como para ni formar un partido. No tengo dinero en este momento para eso. Pero si no, yo lo hiciera, honestamente. Porque yo no quiero que agarre otro zorro, otro lobo, otro delincuente, otro comandante cobra. Lo pongamos ahí en el palacio y lo único que haga es decir, ¿cuánto dinero que estamos hablando aquí? Bueno, mira ya, nosotros, este grupo de ignorantes se robó 1.572 millones de dólares. No, por eso son 2 cheles. Vamos a robar de verdad. ¿Dónde está el punto débil del país que no estamos viendo? Chicos, a ver, Pedro, ven, dime, ¿qué es lo que podemos robar? El que viene no viene a minorar lo que yo estoy notando, sino que viene a empeorar, a ser más corrupto, es decir, más hijo de su madre. El que sube ahí es una vaina, decían, es que Nelson cree que los partidos, pero es que se supone que para eso, ¿eh? Porque entonces, ¿qué hago? No le creo a Johnny Pujols, por ejemplo. ¿Qué hago? No le creo a Wellington. Vivo pensando que Wellington Arnaud es un hablador, que Johnny Pujols, lo que está haciendo en la Secretaría del PLD, es completamente una farsa. Nicolás Castillo. Mira, yo creo que estos acuerdos que se han hecho, inclusive que mencionaba Freddy, de personas que de por sí no están ni siquiera mencionados en el expediente, tendrán que revisarlos bien y exponerlos bien, porque
no podemos premiar la impunidad, porque al final, independientemente, estas personas hicieron una negociación, me imagino que devolvieron parte del dinero sustraído, Sí. dieron información y entonces ya gozan de total impunidad. O sea, esto es un negocio redondo el que han hecho estas personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que quizás vamos a suponer que lo que devolvieron fue el 30%. Vamos a poner que el 50% de lo que robaron es un negocio redondo. Entonces, independientemente de que obviamente estas personas han dado información muy valiosa, pero no podemos premiarlos, porque es un premio lo que se le está dando, al dejarlos fuera del expediente. O sea, le están automáticamente lavando ese dinero. O sea, le están diciendo ya, ese dinero es legítimo, Después ese que, es tu pago. después que le paga al Ministerio Público, todo lo que le quedó está lavado. Exacto. Entonces, me parece que eso tienen que revisarlo bien. Yo creo que este caso indigna bastante. No solamente porque estamos hablando de una cantidad de millones que nunca la habíamos escuchado acá. O sea, no se había escuchado. Hemos escuchado muchos casos de corrupción, pero no a esos niveles. Y ahí es donde yo digo que el cambio que se nos prometió se nos está dando. Este es el cambio, porque se está cambiando todo, inclusive hasta los números astronómicos que se está robando. Bueno, dirán, mira, el presidente... Hasta las esposas están cambiando. Bueno, ese detalle yo no lo tenía. Lo cierto es que es increíble y bastante indignante que yo entiendo que el pueblo de verdad debe despertar de una vez y por todas. Tienen que estar atentos a este caso. No pueden permitir que esto quede impune y que como les decía inicialmente, los que negociaron también tienen que, en cierto modo, por lo menos yo entiendo que puedan recibir cierto tipo de consideración, pero el dinero deben devolverlo todo, todo. Es más, yo digo que el que se robó 10 tiene que devolver 12, porque ese dinero le generó un interés y no puede quedarse con el premio del interés que le generó ese dinero. Esta persona tiene que devolver todo y un poco más. Así es. Agua Viva se le quedó un chin en el gatillo Sí. para que no se explote adentro. Tú sabes que hay lo que se llaman los contratos, prácticamente lo que tiene que ver con la asignación fija de una cápita. Entonces eso se llama capitados, los contratos capitados. ¿En qué consiste? En el caso, por ejemplo, que hay dos que yo conozco, que he oído mencionar en el expediente. Está el caso de Herrera. Tú tienes una zona que te asigno 10,000 afiliados a SENASA del sector de Herrera. Entonces tú tienes que cubrirme eso, pero tienes que montarme 10, 15, 20 centros de atención para darme ese servicio que yo te estoy pagando. A eso se le pone una cápita, 64. Es bajísima comparado, bueno, lo que pasa es que hay 10,000, pero nada más van 1,000 a la consulta. Y entonces tú nada más tienes gasto por 1,000, pero te pagan 10,000 ciudadanos, lo que pasa es que te lo pagan barato, a 64 pesos la cápita. Si eso se acordó en los 64 pesos, resulta que una de esas empresas le están dando 65 millones todos los meses. Atienda a 15 gente o atienda a 10,000. Pero mensualmente tiene 65 millones de... $1 millón para que no entiendan. $1 millón para que se entienda perfectamente. Está correcto, Nelson. Increíble. ¿Qué pasa con eso? Que hay la contratación con otra empresa que son 500,000 los afiliados que se compromete a atender en todo el país. Y tú dirías, bueno, ¿y cómo se sabe? Todos los afiliados de SENASA que quieran un servicio de salud tienen que ir a esos centros de atención primaria como una forma de tú sedacear. ¿Por qué? Porque dicen ellos, bueno, cada vez que te da un dolor de cabeza, porque te bebiste un romo malo el sábado y tú tienes unos dolores de cabeza, tú coges para un neurólogo a ver que te chequee el dolor de cabeza. Pero si fue un humo, que te dan un digestivo y te resuelven el problema con 100 pesos. Entonces las aseguradoras tienen una ventaja en la contratación de servicios por cápita cuando el servicio que tú contratas realmente se
se otorga, se le ¿Quién da al fiscaliza? cliente. Freddy, quizá no hubo un fallo en el que asignaba el tema del esquema de corrupción en mandar los hombres al ginecólogo. Ella parece que no le entendió el que tipiara. Bueno, hay hombres que tienen sus preferencias, tal vez tienen una- Freddy se sí, lleva pero- también en Colombia porque él no solo autor de letras, sino que es comediante también. Mire, señor, esto ha sido una parte importante de este caso. Nosotros a las 8 de la mañana vamos a seguir con las principales figuras que encabezaron este desfalco a SENASA, al erario público, al dinero nacional. Nosotros hemos hablado de todo esto y de cómo este expediente, las minucias importantes de este expediente, pero nosotros vamos a ir persona por persona. ¿Cuáles fueron los personajes? Freddy está, como les dije, esperen ese libro, que Freddy cada vez pasa algo grande así, que tiene que ver con muchos cuartos. Él empieza entonces a armar su libro y pronto veremos el caso SENASA en los anaqueles de las librerías dominicanas y en Amazon y demás cuestiones.